Bueno, estamos de regreso con este Congreso de la Tarde. Gracias a ustedes por permanecer con nosotros. Y en esta ocasión vamos a conversar con el legislador, diputado del Partido Fuerza del Pueblo, un amigo de aquí de Santiago, de la zona de Santiago Oeste, pero una persona que se identifica con todo Santiago, aunque es de la circunscripción 1, José David Báez. Saludos, profesor, bienvenido a este Congreso de la Tarde. Gracias Tomás, de verdad que complacido de estar acá compartiendo contigo de manera especial en este Congreso de la Tarde y sobre todo el saludo correspondiente a todos los televidentes, a nuestro pueblo dominicano, en especial a mi Santiago este querido y a todo Santiago. Diputado, ya estamos concluyendo este año, ha sido mucho el trabajo para ustedes en lo que va de esta legislatura, hay muchos temas pendientes. ¿Cómo evalúa usted lo que ha sido este año 2024 y cuál es la visión de cara al 2025? Bien, en lo que tiene que ver en materia congresional, ¿verdad? En la Cámara de Diputados específicamente y en el Senado, lo que hemos estado, las leyes que se han estado produciendo. Ha sido un año muy fructífero, se han desarrollado, ¿verdad? Grandes proyectos, no obstante nosotros entendemos que pudimos haber, ¿verdad? Conocido temas de mucha importancia que el pueblo dominicano está esperando y que como partido nosotros hemos dicho que esperábamos que fueran prioritarios para el gobierno, para el Poder Ejecutivo. ¿Cuáles serían algunos de los que ustedes entendieron que debieron estar y que se quedaron? Dado que el oficialismo tiene la mayoría en el Congreso, ¿verdad? Entonces son los proyectos que se dan, tienen cabida y que se aprueban de manera rápida los que propone el Poder Ejecutivo. Proyectos como cuáles, bueno, el Código Penal, que el pueblo está esperando, que está ahí. ¿Cuántos años más nos quedan esperando ese código? ¿Usted cree que el año que viene, en la primera legislatura, resolvemos eso? Bueno, vamos a ver, porque poco se escucha en el oficialismo hablar de eso. Realmente el presidente mismo parece que se ha estancado en ese proceso y nosotros lamentamos, ¿verdad?, que esto no se haya concluido ese proceso y que ya nuestro país cuente con un código adecuado a las necesidades de la justicia dominicana, pero sobre todo al quehacer de la justicia para que pueda de una forma u otra propiciar mejores resultados y que podamos contrarrestar en mejor condición lo que es la delincuencia en nuestro país. Pero también está la Ley de Seguridad Social, la 8701, que el pueblo espera, ¿verdad?, que surja, tanto con el tema de las pensiones, que está muy desequilibrado en este país, muy injusto, pero también con el tema de lo que tiene que ver con los seguros de salud, para que el pueblo dominicano entonces tenga una acogida diferente, que sienta que se le está tomando más en cuenta y que realmente el gobierno conteste con lo que la gente está exigiendo. Entonces son leyes que nosotros entendíamos que iban a ser prioridades para el gobierno. No obstante, no ha sido así. Se ha dado prioridad a otras cosas, a otras cuestiones. Vemos en este momento el Festival de Préstamos como siempre. No aprobamos la reforma fiscal, según supuestamente escuchamos al pueblo, pero aún así el gobierno sigue empecinado en proyectos macro que sumen el país en un nivel de dificultad y oprimen la parte económica para que entonces tengamos que seguirnos endeudando y seguir en situaciones que, si bien es cierto, son importantes, pero yo siempre he dicho lo siguiente: el gobierno debe compararse como nosotros, el ciudadano. El ciudadano, en el caso del hogar, de la familia, el padre de familia, en este caso, si la pareja como tal, no puede endeudarse más allá de lo necesario. De lo que pueden pagar. En pos de poder exhibir una fantasía. Un bienestar que no tiene. Un bienestar que no tiene. Y entonces es lo que nosotros hemos visto en el caso del gobierno, que hemos estado queriendo exhibir un bienestar, un asunto fantástico, pero que entonces tenemos dificultades para poder mantener, y por ello vimos al presidente Luis Abinader empecinado en este primer momento diciendo que se necesitaba la reforma, aunque al final no se pudo hacer, pero es exactamente por eso, porque entonces queremos mostrar mucho, ¿verdad?, mucho lujo, muchas cosas, y así no debe ser. Debemos poner atención a que se consoliden las cosas que hemos logrado nosotros como nación, como país, ¿verdad? Y que entonces en materia educativa digamos que estamos bien. En materia de salud, mira, me dio mucha pena, mucha lástima el sábado,
El sábado yo tuve que ir al hospital Estrella Ureña. Y es lastimoso, es penoso ver un centro de salud en la condición en que está el hospital. Usted mencionó Ureña. algo dentro Sí. de lo que usted entiende que se quedó y que para mí es sumamente importante. La Ley de Seguridad Social, en la que se conformó una comisión bicameral para tratarla, pero que al final muchos nos quedamos esperando si iba o no a ejecutarse lo que se había determinado, porque hasta donde sabemos hubo consenso de las modificaciones que habían que hacerse, pero como que el asunto quedó en una gaveta y nadie sabe qué pasó. ¿Qué tienen ustedes de conocimiento de lo que se logró ahí y por qué no hemos ido más allá con ese tema? Bueno, se hicieron la comisión bicameral, fue en la legislatura pasada antes que nosotros llegáramos, porque desde que nosotros llegamos al Congreso no ha habido esa comisión, no ha existido. Nosotros participamos de manera particular en una reunión que fuimos convocados por el superintendente de pensiones y el ministro de Trabajo, invitados, ¿verdad?, para escuchar las propuestas que ellos más o menos han estado pensando, visualizando en lo que tiene que ver con la reforma de la ley 8701 y lo que ellos entienden que han sido las debilidades del sistema de seguridad social en este país de momento. Pero en el Congreso como tal no hay esa información, ese ánimo de que esta ley esté, ¿verdad?, en camino. Dicen que el presidente, como lo anunció incluso en su toma de posesión, que lo están preparando, que en el Ejecutivo se está preparando el proyecto de ley. No obstante, ¿cuándo va a llegar? ¿Cuándo va a ser propuesto? ¿Cuándo lo vamos a estudiar? Eso está en veremos, porque no ha llegado esa información todavía al Congreso Nacional. No ha llegado específicamente a la Cámara de Diputados, donde nosotros estamos, no ha llegado. Usted está trabajando en más de una de las comisiones que se tiene en el Congreso, pero específicamente en la parte de educación, que es su parte formativa. Es donde usted está formado, usted es maestro de profesión, y entonces en ese ambiente, en ese ámbito, ¿qué se nos queda este año que tendríamos que haber concluido en lo que refiere a educación, en donde seguimos mostrando mucha debilidad en las evaluaciones que se nos hacen a nivel internacional? Bueno, el caso de educación es otro asunto que debería ser prioritario para el gobierno. La ley 6697 requiere de forma urgente una modificación para exactamente colocarla acorde a las necesidades de los nuevos tiempos, en este caso en materia educativa. No obstante, tampoco se habla de eso. Se habla, en el caso del Ejecutivo, hemos visto que ha estado hablando de fundir, por ejemplo, el fusionar el Ministerio de Educación Superior con el Ministerio de Educación preuniversitaria. No obstante, no se habla en materia de reforma de la ley 6697 de educación, no se habla, y es una necesidad fundamental. Aquí seguimos hablando, por ejemplo, de educación media, y que dice, como dice la ley. Sin embargo, el Ministerio de Educación ha cambiado el término y habla de educación secundaria ya, y la ley no es eso lo que establece. Hablan de educación primaria, ya extirparon el término de educación básica, pero el Ministerio de Educación como tal, porque la ley todo el tiempo sigue hablando de educación. Pero en el caso básica. De ustedes, los legisladores, son los que deberían estar corrigiendo ese... Por supuesto. Entonces son las cosas que deberían ser prioritarias y que uno entiende. Y lo que yo he dicho y hablé durante mi campaña. Es decir, aquí se necesita ya de una vez por todas que nosotros acondicionemos la ley, la modifiquemos. ¿Para qué? Para que entonces la escuela tenga un nivel, juegue un papel mucho más preponderante en función de propiciar la calidad de la educación que allí se brinda. Es decir, el principal problema hoy por hoy que tiene la educación dominicana, el principal problema en este momento, ahora mismo están perdiendo 5.000 horas de clase en este país. Ahora mismo. Se están perdiendo. Claro que sí. Y el Ministerio de Educación, cada vez que la ¿Cuáles serían parte de las razones de eso? Pero es hoy que te estoy diciendo, es hoy, no es de que mañana, no es hoy. Ahora mismo. Ahora mismo. El problema es... La bienvenida a Ángel Torres, que ya interrumpió, pero Ángel, hermano. No le habíamos dado la bienvenida. Se Gracias, integra gracias al panel en esta interesante entrevista. El ministerio se escandaliza cada vez que la ADP pierde un día de clase porque llaman a huelga, porque están reclamando reivindicaciones. Sin embargo, el ministerio tiene oculto ante el país y no le explica al país el por qué se pierden esas horas de clase que el país no sabe y la gente no sabe. Hoy, en este momento, tú tienes, si el ADP, ¿verdad?, y tienes esos datos, tú tienes alrededor, por ejemplo, en este momento en licencia, unos 300, 400 maestros. Y esas aulas están vacías.
Pero licencia médica. Licencia médica. Licencia médica por paternidad, por maternidad, porque se le murió el tío o porque pero ahí hay una desventaja. Ahí hay una desventaja en el debate para la parte de la Asociación Dominicana de Profesores. Porque contrario a eso que tú estás expresando, que entiendo que lo conoces porque esa es tu área, claro. El ministerio ha estado diciendo de mucha gente que tenía años cobrando en el exterior sin cumplir aquí y ha mostrado eso. En el caso de la Asociación Dominicana de Profesores, ¿por qué no ha hecho público quiénes son esos profesores que precisamente están en licencia, quizás sin ya necesidad ameritarlo? No. Cobrándole. No. ¿O no es por ahí que va el asunto? No. Es que ya ese es otro tema. Es que okay. la licencia la da el médico. Ajá. Cuando tú tienes una licencia como empleado. Que dicho sea de paso, el SEMA no es muy manisuelto en las licencias. No, claro que no. Hasta que tú no tengas el peor de las condiciones, no te la dan. El maestro se enferma por tema de la garganta, se enferma por tema de que sube mucha escalera. Un trabajo muy forzoso. Diversos, pero además, por ley, el maestro tiene las maestras que quedan embarazadas, tienen unos 3 o 4 meses de licencia. Sí. Por paternidad, incluso el Código de Trabajo ahora, aunque no para el Ministerio de Educación en este caso es diferente, pero establece una cantidad de días para el maestro por paternidad, sí. por contraer matrimonio, pero sobre todo por enfermedad. Y en este caso, se están perdiendo las horas de clase porque el ministerio no paga su sustituto. No paga un sustituto. No, o sea, el ministerio no paga un profesor a sustituir a estos profesores. O sea, que ustedes están como los policías, que si tienen que tomar una licencia tienen que pagarle el policía. Exactamente. Tantos maestros que están ahí dispuestos y en intenciones de que sean también tomados en cuenta para que sean nombrados, y usted dice que no hay sustituto. No hay sustituto. El Ministerio de Educación, es decir, tiene la responsabilidad de suministrar y pagar el sustituto que ha de sustituir, valga la redundancia, al maestro que sale por licencia del centro por 15, por un mes, el tiempo que decide el médico. No obstante, en este momento te digo que se está perdiendo toda esa clase porque el maestro que sale de licencia, esa aula se queda sola. ¿Por qué? Sencilla y únicamente porque el ministerio no paga y nadie va a ir a sustituir a un maestro donde le van a pagar nunca. Diputado, en ese sentido, usted que conoce la ley, ¿eso está establecido por ley que debe haber un sustituto? Claro que el ministerio tiene que cumplirlo como tal porque el empleador como tal. Pero está establecido, está dentro de la regulación. En el estatuto del docente. Ajá. El estatuto del docente, que es el reglamento, ¿verdad?, de la ley que establece esto. Claro, está establecido. El ministerio, el patrón, tiene que pagar el sustituto. Lo que nunca ha habido es la descentralización necesaria para que el ministerio ejecute esto. Y cuando te digo entonces que debemos modificar la ley para que caigamos al punto, es que debe establecerse ahí de manera correspondiente. Y el ministerio lo puede hacer hasta por orden departamental si quiere. El Consejo Nacional de Educación puede también emitir una ordenanza. Pero yo lo prefiero en la ley, ¿eh? Pero yo lo prefiero en la ley. Por eso te digo que lo modifiquemos. ¿Para qué? Sencillo se resuelve ese problema y se dejaría de perder esa clase. ¿Cómo? Apoderando a las juntas de centros educativos, que son las que administran los fondos del centro, que son las que administran la escuela, para que a esa junta se le delegue la autoridad de manejar el tema de los sustitutos. Pero entonces, diputado, tiene razón. Sí. Entonces el ministerio no ejecuta de esa forma si no le establece un tipo de la ley como tal. O... Mira dónde yo voy. Precisamente lo que tú era que hacían eso directamente. No, porque es un tema administrativo. Pero mira dónde voy, diputado. Creo que hay muchas cosas dentro del magisterio que se quedaron dentro de la regulación propia del ministerio. O de su inicio. Exactamente, a discreción del que esté ahí dirigiendo. Porque el que viene puede aplicar otro librito. Pero cuando la ley te obliga, ya la cosa es diferente. De ahí la importancia de que comencemos a revisar. Porque yo veo incluso que lo que se le brinda al maestro en cuanto a protección de seguridad social no es lo más interesante del planeta. Y lo tienen en un sistema de salud igual, distinto. De salud igual. Por eso, hablo de seguridad social, abro el espectro de lo que tiene que ver con pensiones, lo que tiene que ver con salud. O sea, se está pensando en eso de manera particular. José David Báez tiene algún proyecto afín, porque creo que es momento de que eso se revise. O sea, como que eso se quedó muy allá atrás. Pero por supuesto. Es decir, en el caso del magisterio, todo esto hay que revisarlo. Y por eso digo la necesidad fundamental de la modificación de la ley. Pero para no salirnos del punto fundamental donde estamos hablando, de la pérdida de clase, pero también, ya tú decías, que si el ministerio no lo hace porque la ley no lo contempla, no, es que es un tema administrativo. El gobierno como tal, el ministerio como tal, por orden departamental nombra, pero el Consejo Nacional de Educación, por emisión de ordenanza,
ordena a que se hagan las cosas como se Pero quieren. vuelvo al punto. Es que no es lo mismo que yo sea que lo nombre por orden. No, pero a que la ley me obliga a que yo tenga que hacerlo. Entonces, ¿qué sucede? El Ministerio de Educación está llamado a tener un banco de sustitutos. Como tú dices, muchos docentes que concursaron quizás no han pasado o que no se han nombrado deben estar ahí, en ese banco de sustitutos. Ahora, el problema es... Pero eso está establecido por ley. Exacto, en el código, o sea, en el código está que el ministerio tiene que, tiene que pagar. Ahora, el cómo tú lo vas a hacer es tu administración. Yeah. Por eso que varía de acuerdo al ministro, como tú bien estás diciendo. ¿Y estos institutos tendrían el mismo pago que un profesor normal? No, por supuesto que no, porque un sustituto. Sí, en el caso de la vacaciones, se contrata como vacacionistas. Como 3 meses, en las empresas privadas eso se tiene estipulado dentro del organigrama. O sea, tú tienes un vacacionista que es una persona que cubre a las distintas personas que salen del área, pero tú tienes esa preparación. El Consejo Nacional de Educación, en este caso, por medio de una ordenanza, tiene que reglamentar esto. Y entonces decidir, establecer cuánto pagarle, en este caso, al sustituto. Porque, vuelvo y repito, ya en el 2013, el ministerio se comprometió a resolver ese problema. Y mediante incluso orden departamental, acordó en un acuerdo correspondiente con ADP, acordó que el maestro ya no iba a pagar sustituto, porque antes los maestros pagaban sustituto antes. Entonces ahora ya no pagan los maestros sustitutos, pero tenemos las escuelas sin maestro cuando los maestros nombrados salen del aula porque requieren una licencia. No se buscó Yo que soy director, o sea, acabo de dejar, fui director. Vi la despedida de hace unos días. Ya, verdad, nos pensionamos, no nos hemos retirado, pero nos pensionamos en el caso educativo. Entonces, ¿qué pasa? Los médicos y los profesores nunca se retiran. No podemos retirar. Siempre ven educando. Así es. Entonces, ¿qué te digo? Cada vez que en un centro educativo faltan 5, 6, 3, 4 docentes, es un caos para el director, es un caos para el equipo de gestión. Claro. Porque entonces allí tú tienes 100, 70, 80, 200 estudiantes que no tienen un maestro. Entonces tiene que distribuirse el equipo de gestión para cubrir ese espacio, y en cuando no se puede, entonces los muchachos simplemente van a estar fuera, sin clase. Definitivamente, entonces ese es un problema mayor. Pero hay otro punto ahí que tenemos que acotar, que tú decías, bueno, la ley no lo establece, el ministerio entonces no está en la posibilidad de hacerlo, pero el ministerio deja de hacer entonces lo que la ley sí establece. Tenemos en este momento huelga en Tamboril, en Navarrete, lo acabo de escuchar en este momento. ¿Por qué? Porque ya el gobierno del PRM se dio a la tarea de volver a querer cambiar los directores de distrito. Pero la ley establece que es por concurso y que es una terna que tiene que llegar a cada regional. El viernes se anunció en Santiago los nuevos directores distritales. Exacto. Entonces, ¿por cómo? Al dedillo, sin participación. Al dedillo. No y se están peleando entonces entre los militantes de ese partido. Se están peleando ahora porque están nombrando unos directores con los que ellos no están de acuerdo, porque no corresponden, en su caso de ellos, supuestamente a la demarcación política. Y entonces los compañeros de ahí dicen, no, pero es nosotros que estamos aquí. Eso sí está en la ley. Claro, eso sí está en la ley 6697, de que los directores de distrito, en este caso, deben ser nombrados por concurso de oposición. Y Navarro, Navarro, que no es santo de mi devoción, por ejemplo, pero Navarro estableció eso y fue el único que hizo concursos aquí, acotando la ley. Aunque al final pero han sido traumáticos los concursos. Sí, aunque al final lo dañó porque emitió. Ahora, el problema es traumático, pero es la forma. Porque la gente que tú oyes en la lamentación después del concurso, que yo pasé, que me dejaron. Sí, pero desde que eso se formó, siempre hay mañas. Sí, pero un asunto es un problema. Es traumático, pero es la manera más democrática de tú establecer. O dentro de lo posible. Claro. Porque pero es que el evaluador tiene conveniencia. Bueno, pero eso es lo que hay que corregir. Eso es lo que hay que corregir y tratar de que el sistema conformar una comisión que evalúe, que no tenga que ver con... Que sea objetivo, que no tenga nada que ver. Que sea equilibrado. Que sea objetivo. Que no haya subjetividad que pueda influir en este caso. Pero entonces lo que te digo es, ahí hay incluso un banco de sustitutos. Yo participé en ese concurso. Yo participé de manera particular, no me interesa hablar de eso. Y estoy ahí en un banco de sustitutos. Y no se me nombró en ese momento como director distrital. Ya yo, salí del sistema educativo. Pero hay ahí cientos de maestros que participaron de manera igual. Eso se desconoció y la ley lo protege. Y entonces este gobierno, es decir, el Ministerio de Educación, ¿dónde está pensando que tiene que respetar la ley? No, en ninguna parte. Entonces, lo que establece la ley
para una cosa le conviene y para otra cosa no. En No el tiene caso que de ustedes, cumplir. los diputados, ¿están pensando llamar al ministro de Educación a sentarse a tomar un café con ustedes? ¿Algún ¿Cuál es, proyecto cuál es de la manera intención Pero para el próximo la año? Fuerza del Pueblo, a través de nuestra honorable diputada Celines Méndez, que ha tomado el tema incluso de educación muy para ella, impulsó una resolución, esta diputada, donde se quería interpelar al ministro de Educación para que explicara en ese momento el tema de la falta de cupos en las escuelas. No obstante, la bancada del PRM lo tumbó, simple y llanamente, porque no le interesa en este caso que el Ministerio de Educación vaya a explicar, a dar explicación en este caso al país. Pero profesor, el por usted qué. acaba de Nosotros decir... diríamos que no solamente para el tema de los cupos, también para este tema que yo te estoy Eso diciendo, iba a decir. de los sustitutos, para este tema de nombrar los directores de distrito, de cambiarlo, de tomar la educación como punto de lanza para ejercer la política Pero yo o la voy politiquería. más lejos, Entonces, profesor, y lo del TRAE. bueno, también. Lo del Estos TRAE yo creo que es más autobuses- grave que todo lo demás que tú has descrito ahora, sin quitarle mérito a ninguna de las cosas. Porque estamos hablando de una cantidad de autobuses comprados bien Así es. costosos y que entonces no se tiene dónde cargar esos vehículos. No, y hay que cargar. hacer la fila en un centro privado para que le Pero rindan no, la carga. no solamente de dónde cargar, sino más bien que también las baterías de esta no están garantizadas en tener en caso de repuesto. No solo eso, ni siquiera para desecharlo. Es lamentable. Cuando dejen de tener vida útil, ¿a dónde se van a desechar Igual que las onzas. esas baterías? No, al donde Diputado. mismo se han desechado las computadoras, las PC, que no duraron un año, creo yo, de vida útil en este país, y que cuando tú ibas, yo salí para el Ministerio de Educación con 128 PC, que lo habían entregado hacía 6 meses, y no servían, no funcionaban, y salí para el Ministerio, para INAVIE, en este caso, A con devolverla. 128 para la garantía correspondiente. Eso fue, estamos hablando, qué sé yo, 2018, estamos hablando por ahí. Y cuando yo voy con mi guagua cargada en mi vehículo con 128 lactos de los estudiantes que no funcionan, pero yo digo, bueno, hace 6 meses que no las entregaron. Esto tiene garantía todavía, porque cuando yo llegué allá, lo que me dijeron es que esas computadoras estaban ya Asignada. desplazadas, no, porque tenían como un año en almacén. Y entonces ya la empresa había agotado la garantía. O sea, nosotros habíamos agotado la garantía. No tenía garantía. Sin haberlo No tenía utilizado garantía. a tiempo Sin necesario, haberlo utilizado, no se tenía agotó el garantía. tiempo. Exactamente. No, porque yo como suplidor, yo te vendo y te doy un plazo. Exacto. Si pasó ese año, ya eso es responsabilidad Exacto. tuya. Pero hay un... Bueno, de Entonces, hecho, diputado, vimos anterior que el ministro hablaba de unos cuantos de estos instrumentos electrónicos que habían estado ahí, fijo. Lo que te Tiempo quiero... atrás y se perdieron, eso no se utilizó, no sé qué Lo que pasó. te con quiero eso. señalar es cómo nosotros, en vez de avanzar, sentimos que vamos retrocediendo en el sistema educativo, porque con esa experiencia ya de adquisición, por ejemplo, en el caso de las lactos que se adquirieron, ¿cómo venimos ahora con este problema del TRAE? Cometiendo el mismo error mayúsculo, comprando un autobús que no tiene, ¿verdad? Como tú bien estableces, las piezas necesarias aquí en este país. Porque pasó lo mismo con la lacto. Cuando tú la llevabas a cualquiera, Seconza, a cualquier espacio, no habían. Porque son como desechables. No se podían reparar. Ahí están todas arrumbadas porque no se pueden reparar porque aquí no hay material. Entonces, No hay para pieza ese eso. tipo de inversión, con esos que participan en esas licitaciones, no se hace una evaluación tomando en cuenta ese punto, porque se supone que no podemos gastar dinero por gastarlo. Yo podría decir que no porque hemos visto los resultados. Entonces, pero y venimos, No. venimos de gobiernos anteriores en este asunto. En este Exacto. gobierno, precisamente, que hemos visto también de nuestra parte, muy particular, decimos, la falta de diligencia por parte del ministro. Así es. Hemos visto en silencio total, aunque si viene haciendo algún plan, hemos dicho en otras ocasiones, con la intención de poder explotar con un buen plan, no se sabe porque no hemos visto resultado alguno y ya han pasado varios años. Es necesario entonces que él se mantenga así en silencio o que haga una buena gestión en el sentido de que, miren señores, tenemos esto, vamos a trabajar. ¿Quién se identifica? ¿Quién hace una auditoría a ellos? ¿De qué manera? El ministro es el gerente. El ministro debe ser un gestor. Para eso hay cada departamento. Entonces, el ministro es responsable de que cada departamento funcione como tal. Cada departamento debe funcionar como tal. Y es lo que no hemos estado viendo en el Ministerio de Educación. Es decir, las cosas no han estado funcionando bien. El ministro... Le pusieron la vicepresidenta para que... el ministro No, le pusieron la ella está vicepresidenta en un consejo de asesoría. en el consejo de asesoría, pero la verdad es que no vemos que estamos avanzando. Por lo menos cuando tú ves ese tipo de cosas que se están dando, como te estoy diciendo, que son problemas intrínsecos, que son problemas tradicionales y que tú no lo ves resuelto o por lo menos con una luz de ser resuelto, cuando yo te estoy diciendo que de manera fácil se pueden resolver, entonces no tenemos mucha esperanza de que realmente el sistema educativo dominicano cambie y que exijamos o podamos exigir
la calidad de la educación que nosotros Diputado, queremos. por más que querramos sacar provecho del tiempo, siempre va a faltar tiempo para poder explotar todos los temas. Así es, así es. Una porque nosotros tenemos el tiempo reducido y otra porque usted también tiene una agenda apretada, aunque Así ya es. estemos finalizando el año. Pero no quiero que se vaya sin hablarnos de la situación de los préstamos que se están tomando, que vemos a la oposición denunciando que es acelerado el ritmo en que se están tomando los préstamos. ¿Cuál es la realidad que ustedes están viendo como Cámara de Diputados en relación a esto? Porque ustedes son los que aprueban o desaprueban. Que votan y no votan. Exactamente. Aunque hemos visto ustedes votar no en ocasiones. O dejar la sala. No, y tener también que votar positivo. En el caso, por ejemplo, del monorriel de Santiago. ¿Qué hago yo? Es mi provincia. Es un monorriel y que de tiene... alguna manera los más beneficiados son la gente de tu circunscripción. Sí, Claro, ¿no? En esta primera parte. Un monorriel que tiene sumida la ciudad de Santiago en un total desorden, en un caos. Tú dices, bueno, aunque haya que coger todos los cuartos del mundo prestado, hay que terminar. Pero yo le voy a hacer una sugerencia. Aunque usted diría, bueno, yo no quisiera votar, pero tengo que votar. Pero tengo que votar. Porque Diputado, lo que hemos visto es que el gobierno no tiene dinero para nada. Sí, en lo absoluto. Pero diputado, también anésele a la pregunta anterior. ¿Qué ustedes plantearían si ustedes tienen algún proyecto para presentárselo al Ejecutivo el año entrante? Porque usted ha señalado, el gobierno no tiene dinero para nada. El gobierno no se metió en la reforma fiscal. Una contrarreforma que pudiera presentar la oposición, mire, esto es lo que yo creo que nosotros pudiéramos hacer para que entonces confronte con el gobierno y ver de dónde va a salir ese dinero y evitarnos seguir cogiendo prestado. Pero otra cosa, ustedes no pueden hacer nada para que esas constructoras que tenemos ahora, que son tan malas, porque antes te trancaban el espacio donde se estaba construyendo y se evitaba el desastre y el desparramiento de materiales y cosas que vemos ahora. Yo pregunto, ¿por qué eso tiene que estar así? Fue que la Alucin se acabó, que no podemos cerrar eso con Alucin. Mira, como yo te decía ahorita, es decir, hay un asunto de gerencia. Y el Estado, lógicamente, que contrata, a pesar de que sea a través de fideicomiso, como sea, es el responsable de que las cosas se hagan en el país, se hagan bien. Entonces, el Estado, en este caso el gobierno, ¿verdad?, de turno, es el que tiene que garantizar que la empresa contratada haga lo que tiene que hacer y en su defecto, pues el llamado a la atención y el tranque correspondiente, porque si tú es así. O sea, que ustedes como diputados no pueden hacerlo. No. El punto es el siguiente. Nosotros como tal, como diputados, interpelamos. Podemos llamar, interpelar a la empresa, interpelar incluso al fideicomisario. Háganlo. Pero el problema es el siguiente. Demos un paso al frente. Mi querido Tomás. El problema es el siguiente. La oposición, y en este caso la Fuerza del Pueblo, lo puede proponer y lo puede proponer sí, mil veces. pero va a necesitar el aval. Si no cuenta con el aval de las demás bancadas, y en este caso la del PRM, que tiene la mayoría absoluta para aprobar lo que ellos quieren, nosotros todos votamos que no. O todos votamos que sí y se aprueba. Y la aplatan. Son ellos. Sí. Entonces, es así. Tiene que haber una mayor responsabilidad y un mayor nivel de sensibilidad humana de parte del gobierno. Obvio para sí. entender lo que estamos diciendo. Santiago, en este caso, como tú bien dices, está sumido en un desorden. Las vías alternas que deben prepararse para una obra de esta magnitud no han sido habilitadas en la manera correspondiente. Es que una improvisación tremenda. Pero sobre todo, no se ha hecho en un estado de organización, ¿verdad?, de manera correspondiente, viendo una cosa y la otra, para que la ciudad siga funcionando. No, aquí hemos roto todos los espacios de la ciudad al mismo tiempo. Sí. Al mismo tiempo. Todas las vías de planificación. al mismo tiempo. Entonces, no es posible. O sea, tú tienes que ir en un proceso, ¿verdad?, continuo, haciendo las cosas y viendo cómo la ciudad puede seguir funcionando en la medida que tú le estás proveyendo de esta obra que es importante. Nosotros la necesitamos, la queremos, como yo le he dicho. Sí, la queremos, pero hemos sido sumidos al mayor de los sacrificios para recibir esta obra y entonces es así. ¿Y los endeudamientos? Yo en verdad, diputado, no sé cuál plan se tuvo en ese trayecto del monorriel, porque considero que en verdad debió ser más circular la ciudad, que de manera como muy central, pasa por el centro de la ciudad, pero que siento que no abarca la ciudad como debería ser. Sí. Pero tomando en cuenta los préstamos que usted dice que se han hecho, y lo hemos visto, se han hecho bastantes préstamos. Hay una situación muy marcada ahora con el metro de Santo Domingo, donde hemos visto que hay una situación de infraestructura hecha como con fallas de construcción,
donde supuestamente deben ahora demoler de nuevo esto para volver a hacerlo. Explíqueme usted esa parte. Bueno, esa inversión, ustedes no tienen como diputado la intervención de que a un préstamo se aprobó para eso. El método de los Alcarrizos, ¿verdad? Sí. Que tiene prácticamente todo un desnivel, un asunto, sí, sí. Hay un error grandísimo. Sí, hay una situación pero ahí. El ministerio aclaró esa parte y dijeron que ellos no van a demoler, que en ningún momento se dice que está trabajando para buscar la forma de hacer un nivel nuevamente, pero que eso no garantiza total calidad. Yo con eso he sido un poco, y perdón diputado que le interrumpa, he sido un poco reservado, porque es un tema muy delicado. O sea, yo no creo que un gobierno se va a arriesgar a poner a funcionar, como tú dices, haciendo un mamotreto ahí, porque es gente lo que tú vas a mover. Claro, una desgracia esa es la preocupación masiva. Pero entonces por eso yo soy un poco conservador. Sí, hay que ser conservador en este sentido, no solamente porque por lo que tú estás diciendo, sino también porque estamos hablando de una empresa que está realizando un trabajo y que el gobierno como tal tiene que tener los mecanismos correspondientes para, ¿verdad?, supervisar esa obra, y que cuando se le entregue reciba lo que ha licitado, lo que está pagando, lo que se contrató. Y entonces vamos a esperar que Dios mediante no sea como se ha proyectado, como se ha dicho, y que esto que dice Tomás pueda ser así, que la empresa pueda resolver la situación. Porque sería muy lamentable, por ejemplo, una inversión de ese nivel que se está haciendo, con un pueblo sumido en la dificultad de lo que implica la construcción, como estamos aquí en Santiago, igual están allá, los Alcarrizos y toda esa zona, y que tengan que verse alargar el tiempo de verdad de espera de esta obra, o verse también en la preocupación de que no pudiera estar construida en la forma con los estándares necesarios. Pero sería muy lamentable. Nosotros lo que esperamos es que esto realmente se resuelva. Yo le voy a hacer una exhortación a usted y a sus colegas diputados. Hagan un deceso ahí. Sí. Verifiquen ustedes qué realmente está pasando y brinden un informe a la población. Hay una comisión. Al final ni Ángel ni yo podemos decirle nada a la población, sino ustedes que son los representantes de nosotros. No, por supuesto que sí. Descansen ustedes esa responsabilidad. Por supuesto que sí. Sí, eso podría ser. Ya, verdad, a la luz de esa información, estas últimas semanas, podemos hacer. Diputado, antes de terminar, ¿usted forma parte de una comisión actualmente? De varias. Sí, nosotros formamos parte de 5 comisiones. Cada diputado puede tener hasta 5. Lógicamente, además de las subcomisiones que se arman, las comisiones especiales. Por ejemplo, en este momento nosotros estamos en una comisión especial del conocimiento del derecho al uso de las playas. Es una comisión especial que se ha armado a partir de un proyecto de ley muy, ¿verdad?, muy controversial, vamos a decirlo así. Y usted sabe que hay una playa en Sosúa que no hay acceso más que por un callejoncito. Bueno, porque los propietarios del terreno construyeron todo cerrando el espacio para que nadie. Eso es playa chiquita en Sosúa. Exactamente, ese es uno de los temas que se están viendo en esa ley, una ley propuesta, ¿verdad?, por uno de los diputados allá, y entonces nosotros estamos en esa comisión especial. Pero estamos en la comisión permanente de educación superior, estamos en la comisión permanente de educación preuniversitaria, o sea, educación normal. Estamos también en la comisión permanente de frontera, de asuntos fronterizos con el tema migratorio y todo esto. Excelente. Estamos en la comisión permanente de MIPIMES, y la otra comisión permanente que nosotros tenemos es la comisión de energía. Ahí vemos la desgracia de los préstamos con este tema de estos barril sin fondo que tenemos, o este barril sin fondo, que son las EDES. Mire, lamentablemente este país, diputado, no avanza. Cada vez que usted habla surgen más temas. Pero claro que la entrevista pudiera durar las 2 horas del programa. Bueno, usted habló de frontera. Yo tengo la preocupación. Del 14 de Restauración a Río Limpio hay 22 kilómetros de carretera que a nadie le ha interesado después de Balaguer pasar por ahí. A nadie. Y esas comunidades, que son 19, esa es la única carretera que une a 2 regiones, a 2 provincias, una del sur y una del norte, que tiene 19 comunidades que se deben suplir de ahí, pero nadie pasa absolutamente por ahí. Nadie pasa por ahí, al gobierno no le interesa. No le interesa a nadie. La última explicación que me dio un funcionario es que por ahí no pasa nadie, eso es muy lejos. Pero esos son dominicanos que viven ahí, claro, que pagan impuestos, que cumplen con sus obligaciones. Y que votan por ellos también. Y que a la hora de ejercen el voto. Pero también usted mencionó. Nacional. Claro, usted mencionó ahí otros temas que lamentablemente no tenemos el tiempo para. Energía. Hay una controversia de este fin de semana con el asunto de Sergio Carlos, que va a utilizar energía solar, pero las autoridades le están prohibiendo utilizar energía solar. Sí, ese es un tema. No, o sea, los derechos que tienes tú, porque ¿a quién le pertenece el sol? No, claro, el sol. Entonces, pero ahora existe una regulación, tú sabes, por el hecho de. Pero una regulación de qué?
Sí, para hacer un gran negocio detrás de eso. Sí, la ley tiene que, ahí hay que corregir también en ese aspecto. Hemos visto denuncias, por ejemplo, de la gente de los paneles solares, llegarle facturas de montos extraordinarios, cuando es todo lo contrario, porque están propiciando, están ellos produciendo energía eléctrica e incluso suministrando. Entonces, el sistema, en el caso de las EDES, todavía no tiene como el tecnicismo necesario, el mecanismo, la tecnología correspondiente para evaluar en la justa dimensión esta nueva tecnología, entonces hay problemas. Y eso realmente es un reto que ellos tendrán que resolver y que nosotros estaremos atentos, porque de verdad que las EDES aquí son un dolor de cabeza, que ya uno pensaba que con las 24 horas y las cosas ya se había resuelto, pero lamentablemente vemos que estamos volviendo a las 12 horas de nuevo. Cada día volvemos como que retrocedemos como el cangrejo. Diputado, antes de irse. Y mira, Tomás, como dice Tomás, el tiempo no nos da, pero hay muchos temas pendientes, como en el caso que el PRM en 2023 había dicho que habían proyectos de prioridad, como en el caso mismo del Código Penal, la Seguridad Social, la Ley de Aguas. Sí, ya habíamos hablado un poquito de eso. Son temas de eso que más adelante queríamos profundizarlo más. Para que así es, sí. Al inicio, pero antes de que el diputado se vaya, ¿cómo anda la Fuerza del Pueblo en Santiago? ¿Cómo andan ustedes como equipo? La Fuerza del Pueblo está inmersa en el Congreso Franklin Almeida Rancier, Congreso organizativo. Después de este Congreso viene el Congreso electivo interno, ¿verdad? Que es el Congreso Manolo Tavares Justo. Y nosotros en este momento estamos en el Congreso Franklin Almeida Rancier, organizando todo lo que tiene que ver con estructura, analizando los pros y los contras de los avances y pausas, para no decir retrocesos, de nuestro partido en la contienda pasada. Y entonces reevaluando lo que son los estatutos de nuestro partido, de modo que podamos ajustarlo a esta época contemporánea, a la necesidad, a la nueva juventud política, ¿verdad?, que quiere incursionar en esta área y que nosotros como partido tenemos que dar respuesta. Entonces estamos inmersos en eso. Reuniones acá, reuniones allí, virtuales, presenciales, dependiendo cómo se quiere. Esta misma semana tuvimos aquí una impronta muy importante de los jóvenes, por ejemplo, reunidos en su mesa temática, evaluando ellos el panorama político aquí en Santiago, lo tuvimos y estamos bien. ¿La dirigencia está integrada toda? La dirigencia está integrada. ¿Tiene mucho que no ve a Altagracia González? No, Altagracia, ayer estábamos juntos, claro que sí. Pero es a mí que no me tome el teléfono. No, claro. Un abrazo para Altagracia. Altagracia, una mujer activa. Altagracia, de verdad que sí, una mujer trabajadora, una mujer de mucho peso, de mucho carácter y de verdad que es un baluarte de nuestro partido. ¿Y usted entonces León o Leoncito? Eso no es el momento, pero da. El León o el Leoncito, todo va a depender del partido. El partido tiene... ¿Abierto o cerrado? El partido tiene una impronta. Entonces es sencillo. El León y Leoncito, como quiera, es el equipo Fernández. Eso es lo que sabemos. Bueno. Finalmente, diputado, nos gustaría que deje un mensaje a la circunscripción 1, a la zona de Santiago Oeste y al país en este final de año y este inicio de las fiestas navideñas ya en lo que refiere a Nochebuena y todo lo demás, para exhortar a la población a que tengan una Navidad tranquila y en otra visión. Claro que sí. La Navidad es la época más hermosa que tenemos. Y de esto se da porque celebramos el nacimiento del hombre que marcó la humanidad, el Dios en la tierra, Jesucristo. Y de verdad que esto para nosotros debe imperar en nuestros hogares, en nuestras familias, y tratar de imitar el amor que dio Jesucristo a esta humanidad, y nosotros entonces dar ese mismo amor para que propiciemos la paz, la unidad familiar, que es lo más importante, y que entonces podamos construir entre todos una mejor sociedad. Así que el mensaje es a la familia dominicana para celebrar estas Navidades en tranquilidad, en paz, en armonía, procurando todo el tiempo, vuelvo y digo, imitar el amor de Jesucristo, que es lo que va a permitir que vivamos en paz y en unión, y que más adelante pues entonces podamos celebrar que tenemos una mejor familia, una mejor sociedad. Así que pasémosla bien, disfrutemos. Decía mi papá, bueno, las cosas se pueden hacer siempre y cuando se hagan con la responsabilidad correspondiente y de la forma que hay que hacerla, de forma prudente. Entonces vamos a hacer así. Excelente. Gracias, diputado. Desearle para el 2025 un año tan fructífero como este. Usted ha tenido una gestión destacada, ha estado muy activo en lo que tiene que ver con la Cámara de Diputados. Recuerden que eso es un parlamento y ahí lo que se va es a discutir, y eso se ha visto su trabajo en ese sentido. Claro que sí. Pues esperar que tenga una feliz Navidad, y a ustedes que continúen con nosotros, que regresamos con más de este Congreso de la Tarde.